Buenos días, mi nombre es Fabiana Ojeda y soy asociada de la Asociación Corpus Juris. El día de hoy nos acompaña un experto en Derecho Laboral, Procesal Laboral, Asuntos Migratorios y Seguridad Social. Bienvenido, doctor. Es un honor tenerlo con nosotros. Presentamos al Muchísimas doctor gracias. Michael Vidal. Muchas gracias. En este caso, la entrevista será sobre la libertad sindical en el panorama actual en el que nos encontramos. Muchas gracias por su tiempo y disposición para esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, nuestra primera pregunta es, en nuestro país, acorde a la situación actual, ¿cuál es el marco actual en el que se desarrolla la libertad sindical? ¿Por qué esa diferenciación de la regulación dependiendo de si nos encontramos en el sector público o el sector privado? Correcto. Bueno, efectivamente, en nuestro país ya desde hace muchos años hay una regulación que diferencia lo que es la sindicación en el sector privado versus lo que es la sindicación en el sector público, ¿no? Con esquemas que tienen algún nivel de diferenciación. Con un esquema en el sector privado que está basado fundamentalmente en un modelo descentralizado, es decir, con negociaciones a nivel de empresa fundamentalmente, ¿no? Con muy poca negociación a nivel de rama de actividad y con mucha libertad en lo que es el manejo de las propuestas, ¿no? Y las contrapropuestas que puede haber entre las partes. En el sector público, a diferencia del sector privado, hay una regulación más clara de un modelo mixto en el que hay o se mantiene algún nivel de negociación descentralizada a nivel de empresa, pero donde hay también un modelo centralizado que permite una negociación marco a nivel de rama de actividad, por ejemplo, o de determinado ámbito, inclusive del sector público en general, ¿no? Lo que además supone, obviamente, una mayor uniformidad en lo que puede darse como ofertas a partir del lado del empleador, considerando que finalmente el empleador es uno solo, que es el Estado, ¿no? Ese factor es el que diferencia el sector público del sector privado, ¿no? Que es la disponibilidad de parte del fondo estatal o del fondo del Estado para cubrir estas negociaciones del sector privado versus el sector del sector público versus el sector privado, donde el tema se maneja de acuerdo a los intereses de cada empresa y del empleador sin necesidad de una limitación presupuestal, ¿no? Claro, es interesante también cómo la diferencia normativa de estos sectores refleja las distintas lógicas que tienen ambos en el funcionamiento, que es bastante diferente. Y manteniéndose en la línea del sector privado, en relación a la libertad sindical, ¿cuáles son los temas que actualmente vienen siendo objeto de mayor discusión a la fecha? Digamos que es bastante recurrente que haya discusiones sobre materia sindical en nuestro país, pero probablemente los temas que han venido siendo más tocados a nivel jurisprudencial, de opiniones o inclusive a nivel administrativo, tengan que ver, por un lado, con la aplicación de los convenios colectivos, los alcances de la aplicación de los convenios colectivos, y por otro lado con el tema de la huelga, en específico en materia de servicios esenciales. En el primer punto, en lo que son los alcances del convenio colectivo, hay, digamos, una serie de sentencias que en algunos momentos han tenido posiciones contradictorias, que después se han ido alineando hacia la visión de la ampliación de los convenios colectivos celebrados por sindicatos minoritarios a trabajadores no afiliados a esos sindicatos, ¿no? Para eso tenemos que recordar que los convenios celebrados por sindicatos minoritarios se entiende que son celebrados con alcance solo para sus afiliados, de acuerdo a la interpretación que se ha hecho a nivel judicial de los alcances de las normas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. Eso ha llevado a que a veces se cuestione cuando esos convenios colectivos son ampliados o se aplican también a los trabajadores no afiliados, ¿no? Y ahí ha habido interesantes debates que van desde, digamos, la búsqueda de consolidación de los sindicatos, por un lado, hacia inclusive pedidos de no discriminación del personal no afiliado
para que le alcancen los beneficios del convenio colectivo celebrado por un sindicato minoritario. Ahí hay un tema de diferentes posiciones, ¿no? Que en muchos se han ido alineando hacia resaltar el carácter limitado de los alcances del convenio celebrado por un sindicato minoritario y más bien la garantía o la posibilidad que las partes puedan acordar, por ejemplo, que ese convenio minoritario termine alcanzando también a los no afiliados, ¿no? Que es un tema recogido inclusive en la última modificación al Reglamento de Relaciones Colectivas de Trabajo. También en esa parte de los alcances de los convenios colectivos se ha venido discutiendo mucho el tema de aquellos trabajadores o aquellos prestadores de servicios que no tenían una relación formal laboral con el empleador y que luego obtienen esa relación formal de repente porque, digamos, discuten la validez de su contrato de locación de servicios y al final se les termina otorgando la calidad de trabajadores, ¿no? Ahí hay ya jurisprudencia también que ha venido estableciendo que esas personas tienen derecho a los convenios colectivos que se podrían haber estado aplicando durante el vínculo laboral, el vínculo ahora declarado laboral con el empleador, ¿no? Y en la parte de la huelga, digamos que el tema se ha centrado mucho más en la parte de la vía administrativa, donde también ha habido muchas discusiones sobre casos de huelga, en especial vinculados a servicios esenciales, donde de repente se ha aplicado una flexibilidad mayor a la que se aplicaba antes, ¿no? Lo que ha permitido que en algunos casos se declare procedente huelgas dentro de un esquema en el que debería de haber sido para algunos más limitado o más restrictivo, ¿no? Creo que esos son los temas que más álgidos han estado en discusión en los últimos años, ¿no? Claro, doctor, es muy cierto lo que dice, que hay varios temas aún que faltan resolver entre distintos expertos con muchas trayectorias y como todos tienen opiniones distintas en la materia. Y hablando, ya que mencionó los convenios y la conciliación de estos, en su opinión y toda su trayectoria, ¿qué opina de las reglas de representación sindical que están reguladas en nuestro país actualmente? Es interesante el tema. En algún momento todo este tema del ámbito de los convenios colectivos o la aplicación de los convenios colectivos ha llevado a algunos a señalar que de repente las reglas de representatividad que reguladas en nuestro país deberían pensarse con otras alternativas. Nuestro país tiene una regla que se basa fundamentalmente en la calidad de sindicato mayoritario. O sea, el sindicato más representativo es aquel que tiene mayor cantidad de trabajadores. Que creo que es la regla más acorde con un sistema, digamos, como el nuestro a nivel sindical no tan desarrollado. Me parece que es un poco complicado en un sistema como el nuestro hablar de otros factores de otorgamiento de mayor representatividad, como por ejemplo la antigüedad o como por ejemplo el número de negociaciones colectivas cerradas por un sindicato, que en otros países son considerados como más representativos. O sea, el sindicato más representativo no nace de tener más trabajadores, sino de haber tenido más negociaciones colectivas cerradas, o de ser el sindicato más antiguo en el sector o en la empresa, ¿no? Que son esquemas que creo son más difíciles de aplicar considerando el nivel de movimiento sindical y de negociaciones colectivas que hay en nuestro país. Yo creo que la aplicación del factor mayoritario, de sindicatos mayoritarios, creo que sigue siendo el que más se acomoda a nuestro esquema, ¿no? Sí, claro, sobre la aplicación también hay una brecha significativa sobre lo que dicen las normas y lo que se aplica realmente a día de hoy. Claro, y bueno, así es. Siguiendo con la situación actual, en su opinión sobre el arbitraje, este mecanismo, ¿cómo lo ve como mecanismo de solución dentro del esquema de la negociación colectiva? Ahí también es muy interesante, digamos, el fenómeno por el que ha pasado el arbitraje, ¿no? El arbitraje tiene una regulación desde los años 90 en nuestro país y
fue entendido en su momento como un medio de solución muy limitado, que casi no era utilizado, ¿no? Pero digamos que a partir del año 2010, 2011, 2012, con más fuerza, el arbitraje empezó a tener una mayor cantidad de recurrencia. Hubieron algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional también que de alguna manera impulsaron el uso del arbitraje. Quedó, digamos, una posición cada vez más uniforme de que el arbitraje era un método potestativo, no voluntario, ¿no? Y que una parte podía imponer el arbitraje a la otra, lo que llevó en algún momento a que el arbitraje se convirtiera en un medio muy recurrido, ¿no? Muy recurrido. Actualmente esa situación ha ido disminuyendo. Los arbitrajes cada vez, digamos, el número de arbitrajes o el recurrir al arbitraje ya no es tan frecuente como era antes, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con dos factores, ¿no? El primero, seguramente con el tema del costo, ¿no? El costo de un arbitraje puede verse como una situación que restringe a veces a las partes llevar esta discusión a este medio de solución. Creo que también tiene que ver mucho con la prohibición o la limitación que impuso las últimas modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en cuanto a que sea el empleador el que lleve al sindicato a un arbitraje, o sea, que el pedido nazca del empleador y que en los supuestos establecidos por ley le termine imponiendo el arbitraje al sindicato, ¿no? Entonces, creo que eso también de alguna manera ha llevado a que haya una disminución de este mecanismo de solución, ¿no? Y de hecho es uno de los cuestionamientos más fuertes a las modificaciones del reglamento, ¿no? Esta imposibilidad de que el empleador pueda llevar a los trabajadores a un arbitraje, respetando obviamente el derecho de los trabajadores a ir a la huelga si esa es su opción, ¿no? Situación que no debería verse afectada por el pedido del arbitraje por parte del empleador, ¿no? En segundo lugar, encontramos, o como otro aspecto, también los cuestionamientos más frecuentes que hay a los laudos arbitrales a nivel judicial y, digamos, el incremento de casos en los que el Poder Judicial declara los laudos como nulos, ¿no? Con lo cual las etapas de arbitraje terminan retrotrayéndose y generando más bien una situación de mayores tiempos y desgaste, y no lo que se espera de este mecanismo de solución es que dé una solución más rápida, ¿no? Claro, esta vía también puede ser una solución más rápida, pero como menciona, esa limitación hace que no sea tan parcial ni justo entre ambas partes. Es probablemente un factor que hoy día ha llevado a que este medio de solución, digamos, no tenga el uso, ¿no? que tenía antes, o la recurrencia que tenía antes. Claro. Y bueno, como se mencionó la materia de huelga, sobre ese aspecto, ¿cuál es la situación actual y cómo puede repercutir el ejercicio de, este derecho en el ámbito no solo laboral, sino en el ámbito general de la sociedad? Interesante pregunta. Ahí creo que hay un primer factor a considerar, que es la eliminación del requisito de que haya una sentencia definitiva del Poder Judicial para que proceda a la huelga en aquellos casos en que la huelga es utilizada para resolver un conflicto jurídico, es decir, un conflicto en el cual está en discusión la interpretación o la aplicación de una norma, ¿correcto? Un no pago de un beneficio, el no cumplimiento de una cláusula de convenio colectivo, el despido de un trabajador, o de un afiliado, de un dirigente sindical, que son aspectos que tienen que ver no con la negociación colectiva, que es un conflicto de intereses, un conflicto económico, donde lo que estás haciendo es generando una norma que va a ser el convenio colectivo,
sino con la interpretación y aplicación de normas que ya existen, sea un convenio, sea una ley, sea un reglamento, sea cualquier norma ya existente. En esos supuestos, las últimas modificaciones al reglamento también han eliminado ese supuesto, esa exigencia de que haya una sentencia definitiva que declare el derecho. Con ello hay una recurrencia, digamos, potencialmente mayor a la huelga, ¿no?, que antes, y eso creo que es algo que de alguna manera repercute en las relaciones laborales en general en el país. Pero más vinculado a los temas de la sociedad en conjunto, están lo relacionado al tema de servicios esenciales, ¿no? Es el punto por el cual se reconoce la posibilidad de lo que se denomina teóricamente como límites externos al derecho de huelga, que tiene que ver con requisitos especiales y limitaciones en materia de servicios esenciales. Por ejemplo, es la no afectación a digamos, requerimientos de la sociedad, de la comunidad, intereses generales, ¿no? Si ponemos de ejemplo nuevamente el caso de los operarios aeronáuticos, ¿no? Nos daremos cuenta que esa situación puede poner en peligro a la sociedad y por tanto las limitaciones que están reguladas para esa situación deberían de ser, digamos, aplicadas y además no flexibilizadas, ¿no? Porque hay un interés social o general que está en ese momento en juego, sin desmerecer el derecho que pueden tener también los trabajadores en su reclamo, ¿no? Y que de hecho tienen que ser atendidos también, ¿no? Claro, porque este derecho siempre tiene un impacto que va más allá de lo laboral. Y claro. sí, a nivel social considera que este derecho tiene más que todo un poder simbólico. ¿Considera que a la vista social se puede decir que se ha banalizado esas actuares? ¿A nivel de huelga? Sí, o sea, a nivel social, como la gente que no tiene el interés como tal, que no es perteneciente a este ámbito laboral por estos problemas, ¿lo ve como algo banalizado o que siguen respetando su poder simbólico? Porque eso genera impacto en gente que no tiene que ver mucho con estos intereses o estas problemáticas. Y ante ello se genera otra opinión, que por eso actualmente las huelgas no se ven muy bien aceptadas socialmente hablando. O sea, sí podría tener algún nivel de impacto también en la visión de la huelga a nivel externo, ¿no? Podría ser por el digamos, interés general que está en juego en estos casos en particular, ¿no? Porque el tema no se extiende a supuestos de huelga para actividades que no son de carácter público o esencial público, sino que son huelgas simplemente que forman parte de un reclamo a nivel interno, ¿no? En los cuales obviamente las limitaciones que tienen las huelgas en servicios esenciales no les son aplicables, ¿no? Claro. Y ahora, como hemos mencionado las nuevas limitaciones, las reformas y lo que hemos visto, finalmente, ¿considera que se han presentado cambios relevantes en la regulación de libertad sindical en el país en los últimos años? Sí, se han presentado cambios, como te decía, relevantes en lo que fue la modificación del reglamento de relaciones colectivas de trabajo, pero creo que ha habido todo un cambio. Varios de esos cambios que están en el reglamento los acabamos de conversar. Hay otros también importantes, unos más justificados que otros, unos más discutidos que otros seguramente, pero creo que es interesante poder tener claro que el contenido de la negociación colectiva se ha modificado por factores no necesariamente legales, ¿no? Hoy día hay temas que antes tenían mucho menos tratamiento en negociación colectiva, como podría ser, por ejemplo, los temas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy día el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo ha terminado, o de la regulación de la seguridad y salud del trabajo y la necesidad de cubrir estas situaciones, ha terminado generando que hoy día sea un tema
en muchos casos, central en la negociación colectiva, cosa que no pasaba antes. Otro tema tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Lo que nos ha dejado la etapa de la pandemia, que es una regulación más específica del tema del teletrabajo, más desarrollada, y un uso que venía siendo muy frecuente de esta figura, ha llevado a que también el teletrabajo termine siendo, de alguna manera, parte de la negociación colectiva, ¿no? de este tipo de solución de conflictos que antes era casi no visto. El tema del hostigamiento sexual, ¿no? También viene siendo un tema que ha empezado a ser recurrente en las negociaciones colectivas, ¿no? Los mecanismos de protección, de prevención, cosas que antes tampoco eran parte de una agenda de negociación colectiva, hoy día también lo solemos ver, ¿no? Y finalmente el tema de la diferenciación remunerativa, ¿no? Esa no discriminación que hoy día tiene una norma específica que la prohíbe, pero que también deja varios márgenes abiertos que son hoy día, o se trata hoy día de cubrir con negociación colectiva, ¿no? Para saber qué información se puede dar, qué mecanismos utilizar, quién lo va a evaluar, ¿no? Temas de ese tipo que hoy día nos dan o nos muestran una negociación colectiva que más allá de los cambios legislativos tiene un contenido que ha ido migrando hacia temas que no eran antes recurrentes, ¿no? Ahora, lo que sí nos muestra el sistema actual es que están habiendo menos negociaciones con cierre, que es un tema que también tendría que revisarse para ver a qué se debe este fenómeno. O sea, que menos negociaciones se están cerrando de lo que se cerraban en años anteriores o en periodos anteriores. Ese es un tema interesante. No sabemos si está vinculado a la introducción de estos nuevos temas en la agenda de negociación colectiva o si simplemente es una situación que pasa por estrategias sindicales o pasa por necesidades empresariales, que también pueden ir variando de acuerdo a la situación económica o la situación política de cada país, ¿no? Claro, es una transformación clara, también teniendo en cuenta los cambios que ha habido en la coyuntura actual, los tecnológicos, también en sociedades, porque también es una generación distinta. Exacto. Entonces, por eso se presentan estas situaciones que antes tal vez no eran tan recurrentes como menciona, que hoy en día sí. Efectivamente, tiene la, digamos, modernización del ámbito laboral va generando también necesidades que a veces no llegan a ser cubiertas a tiempo por la legislación y que terminan teniendo su ámbito de solución o de búsqueda de alternativas en la negociación colectiva, ¿no? Y que creo que de alguna manera le va cambiando la cara también a este mecanismo de solución de conflictos. Claro, doctor. Bueno, es muy importante todo lo que ha mencionado. Muchísimas gracias tanto por su tiempo como por compartir su conocimiento con nosotros. Es un tema clave y va a ser muy enriquecedor para nosotros como asociación, que le damos las gracias por su disposición, y también para todo el público en general que revisa esta entrevista. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos contar con usted en próximas oportunidades. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias.